León, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta nueva jornada de internacionalización que organizamos en ADEGI. En este caso se trata de una jornada para analizar los documentos en la compraventa internacional, jornada que organizamos gracias a la colaboración del programa Exportar para Crecer, que como sabéis, porque ya han participado en otras ocasiones, es un programa en el que colaboran Banco Sabadell, Banco Sabadell Guipuzcoano en nuestro caso, Arola Internacional, Aenor, Garrigues y no sé si me dejo algún caso más de algún otro partner de este programa, con amplios conocimientos en diversos temas de internacionalización, complementarios todos ellos. El objetivo de la jornada de hoy es analizar los principales documentos en relación con el cumplimiento de las condiciones requeridas en los créditos documentarios, temas de facturas, transportes, seguros, certificados de origen, temas que deben de ser conocidos para todo aquel que se inicia en temas de exportación. Esta primera parte de la jornada será a cargo de Javier Gundín, que es director de Comercio Exterior para Banca de Empresas de Guipúzcoa y Navarra del Banco Sabadell Guipuzcoano. En una segunda parte analizaremos los documentos del transporte internacional, para lo que contamos con Víctor Urruchi, director de Transporte y Logística Internacional de Arola, que como sabéis es una empresa dedicada a la logística de primer orden en España. Y en una tercera parte analizaremos los requisitos técnicos de carácter obligatorio para los productos exportables, para lo cual tenemos a Jaime Fontanals, que es director de Relaciones Institucionales de Aenor. Y sin más, yo creo que vamos a dar inicio a esta jornada que se anuncia por lo menos larga. Muchas gracias por venir a todos. Un poco la idea es que cada uno más o menos estemos como 40-50 minutos con nuestras ponencias y luego, pues por supuesto, sobre las ponencias podéis hacer preguntas y al final habrá también un periodo de preguntas, ¿no? Para cualquiera de los tres ponentes. Bueno, decir lo único que el programa Exportar para Crecer, aparte de los que nos acompañan hoy, Arola y Aenor, está, como bien ha dicho Pachi, Garrigues, pero también está CESTE, está Cofides, está también AMEC y Garrigues, ¿no? Entonces, estos socios lo que intentan es, junto con el Banco Sabadell, dar una respuesta a... ¿No se oye al fondo? Ah, bueno, lo que pasa es que me voy a poner luego de pie, entonces voy a andar con este, pero bueno. ¿Se oye mejor ahora? Sí. Vale. Entonces, bueno, lo que se intenta dar una respuesta global a las preguntas que tenéis en torno a la exportación, ¿no? Entonces, bueno, aparte de estas jornadas, como la de hoy de Exportar para Crecer, pues tenéis a vuestra disposición una página web donde hay muchos más instrumentos, pues hay manuales, hay selectores de Incoterm, selectores de medios de financiación y se hacen también videosesiones, que se pueden seguir online en el momento que se hacen o se pueden seguir luego en diferido, porque están ahí grabadas en ese portal que os invito a explorar, a conocer. Bueno, entonces la compraventa al final genera unas relaciones y unas obligaciones que se plasman en una serie de documentos, ¿no? Entonces, las funciones de esos documentos las hemos querido expresar en esta diapositiva. Los documentos tienen una función, por un lado, demostrativa, sobre todo de existencias de contratos de transporte, contratos de seguros, en función de cuáles sean las obligaciones que contrae comprador y vendedor, ¿no? Y en función entonces de las condiciones de entrega pactadas en ese contrato de compraventa, en estos Incoterms. Luego estaría una función probatoria de cuáles son las condiciones o de que realmente se han cumplido las condiciones de esos contratos, que se ha cumplido con los fletes, con las coberturas, que el origen es el pactado, etcétera. Luego está la función informativa en cuanto a precio, empaquetado, calidad, pesos, etcétera, que nos dan más la factura y el packing list, ¿no? Y luego una función aduanera, ¿no? Que según qué tipo de mercancía, qué origen y qué valor, pues hay que pagar unos aranceles u otros en función del país de importación, ¿no? Entonces, y luego por último, solamente hay un documento que es título, bueno, un tipo de documento que es título de posesión, que es el famoso BL o Bill of Lading, que es el título de propiedad y que se transfiere entonces la propiedad con la transmisión de ese documento. Si entramos más en lo que son los documentos de transporte, que luego Víctor
Urruchi nos va a analizar más en detalle. El documento de transporte al final puede tener hasta 3 funciones, ¿no? Las 2 primeras lo tienen todo documento de transporte, sea del tipo que sea, marítimo, terrestre, sea aéreo. Tiene que evidenciar que se ha formalizado un contrato de transporte y marca las condiciones de ese contrato, y luego además se prueba la recepción de esa mercancía y en qué condiciones se ha recepcionado. Y insistiendo en lo del Bill of Lading, y luego hay otro tipo de documentos, los conocimientos de embarque marítimos, que son título-valor. O sea que el documento está representando la mercancía. Entonces, con la entrega del propio documento, el que tenga ese documento, el tenedor legal del documento, tiene derecho a la entrega de la mercancía. Entonces, ese documento, en base a se puede endosar, se puede transmitir, se puede negociar, y entonces es la manera de transmitir esa mercancía. Y para poder retirar esa mercancía es necesario presentar uno de los originales. Entonces es muy importante el control para el exportador del juego completo de conocimientos de embarque, ¿no? Bueno, esas serían las funciones. Si vamos a repasar un poco los documentos en comercio exterior son muchísimos. O sea, hay publicaciones de más de 100 documentos de comercio exterior, ¿no? Vamos a ver los principales, los que consideramos más habituales o principales. Entonces, si cogemos los principales documentos, empezamos por la factura. Pues lo primero que se nos ocurre es la factura comercial, que bueno, pues ahí está el precio unitario, las medidas, pesos, características del producto. Ahí están las condiciones de entrega, en Coterm, están las condiciones de pago y está identificado comprador-vendedor. Pero al final la factura es un documento contable y tiene su efecto también fiscal, ¿no? La factura proforma realmente, desde el punto de vista, luego lo veremos, de crédito documentario, no se considera factura. Una factura proforma presentada en un crédito documentario no es válida. La factura proforma es más una oferta, unas condiciones de la operación que se va a realizar, y es anterior a esa factura realmente comercial. Hay otras facturas como más específicas que se requieren en determinados países. Por ejemplo, la factura aduanera, pues que tiene que emitir el exportador con un modelo concreto, y ahí se tiene que declarar el valor y el origen de esas mercancías, ¿no? Estas facturas aduaneras se requieren en Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países, ¿no? En Sudáfrica, pero en países concretos. Y luego está la factura consular, que suele ser más países de la órbita de Sudamérica. A veces es necesaria una factura con modelo consular, o la propia factura comercial con un visado, con una legalización, un visado del Consulado de España en el país correspondiente. En el caso de República Dominicana, pues el Consulado Español en Santo Domingo, ¿no? Entonces, este sería un poco el esquema un poco de la factura. Si entramos ya en documentos de transporte, bueno, vamos a verlos más en detalle, ¿no? Pero al final lo que hace es evidenciar un contrato y sus características, ¿no? Un contrato de servicios de transporte. El documento de seguro también lo que hace es evidenciar la existencia de un seguro de transporte de mercancía, y aquí nos encontramos con 2 grandes modalidades, ¿no? Lo que es una póliza individual para un transporte concreto, un viaje concreto, o una póliza abierta, más global, que luego lo que se hace normalmente cara a un crédito documentario es certificar que hay un seguro global. O sea, el documento que se presenta es un certificado de seguro, no es una póliza de seguro. Pero bueno, tenemos los dos documentos principales, ¿no? La póliza de seguro y el certificado de seguro. Y luego tenemos los certificados de origen, ¿no? El certificado de origen al final acredita de dónde viene cuál es el origen de la mercancía. En la Unión Europea lo realizan las cámaras de comercio, pero bueno, en otros países puede que el organismo encargado de hacer este tipo de documentos sea otro. Y hay una serie de modelos específicos que luego veremos, ¿no? El EUR1, el FORMA, ya comentaremos, ¿no? El ATR y tal. Luego está el certificado de inspección,
y luego pues Jaime Fontanals nos hablará del tema de la inspección desde el punto de vista de AENOR, ¿no? Hay una serie de exigencias en determinados países y una serie de inspecciones muchas veces en función de ese acuerdo comercial, de que se revise la mercancía antes de embarcarla, cuando hay, pues vamos a decir, una cierta desconfianza de que esa mercancía va a cumplir con unas condiciones, pues se incorpora un certificado de inspección de alguna empresa de reconocido prestigio internacional, que puede ser SGS, Bureau Veritas o AENOR, evidentemente, ¿no? El certificado de análisis, que bueno, pues a ver si una mercancía cumple con las bondades que se indican en el contrato. Muchas veces ese análisis pues es muy específico, análisis por ejemplo en chatarra de que no tiene radioactividad, ese tipo de certificados, ¿no? Y luego hay otros certificados que son exigibles por temas políticos, ¿no? Cuando bueno, pues hay que declarar, el transportista tiene que declarar que el barco o el avión no va a tocar un puerto, que suele ocurrir mucho entre países árabes e Israel. Cuando exportas a países árabes normalmente incorporan que tiene que haber un certificado de que el barco no tiene que ser de bandera israelí, no tiene que tocar puerto israelí, etcétera, ¿no? Este tipo de documentos que se deben a situaciones más bien políticas, ¿no? Y también muchas veces declaraciones de listas negras. Hay determinadas navieras que están en listas negras, o que declaración de que determinadas mercancías no están en un régimen, digamos, de sanciones que no se puedan entonces exportar, ¿no? Ese tipo de certificados, ¿no? Y luego, bueno, pues el packing list y el weight list, que bueno, que hacen es detallar información en cuanto a bultos, pesos, paquetes, cantidades, etcétera, ¿no? Y está emitido por el exportador. Vale. Luego, el tema de lo que es mercancía que sirve para fines sanitarios o para consumo humano, pues tiene lógicamente unos controles adicionales. Entonces esos controles pues, se basan en estos certificados sanitarios y fitosanitarios, y esos controles los marcan los ministerios de Agricultura, Sanidad, etcétera, del país de importación. Entonces son diferentes también según qué país sea. Entonces se tiene que determinar que en este caso la mercancía, que es un alimento, una medicina, etcétera, está para consumo humano, animal, etcétera. Y luego, pues un poco como los he puesto más que nada para que veáis que quedéis con la idea de que la documentación depende del acuerdo entre las partes, entre comprador y vendedor, pero también depende del país, ¿no? Pues depende muchísimo de los países que intervienen. Y aquí pongo dos ejemplos, ¿no? En el caso de Israel, siempre que se vaya a exportar un producto alimenticio, van a pedir el certificado kosher, que quiere decir que ese alimento está cumpliendo con la ley hebrea, ¿no? En respecto al trato de alimentos. Y el caso, por ejemplo, de los países árabes, que tienen otros certificados que son los halal, ¿no? Los halal, que bueno, pues que la exportación, que esa mercancía está cumpliendo, y esos animales han sido sacrificados según lo que marca el Corán y tal. O sea, que veis que cada país luego tiene sus peculiaridades, sus matices, según qué mercancía estamos hablando, qué país, ¿no? Bueno, no pretende ser una lista mucho menos exhaustiva, porque veis que no llevamos 100 documentos, ni mucho menos, pero al menos bueno, los principales, ¿no? Entonces, viendo que hay una gran variedad de documentos, voy a entrar más en el terreno bancario, ¿no? El terreno bancario o la vía bancaria de gestión de documentos al final se basa en dos productos, que son la remesa documentaria y el crédito documentario. Ahí es donde intervienen los bancos en la gestión de todos estos documentos. Al final los documentos tienen que ir del exportador hacia el importador, y es el importador normalmente el que marca qué documentos necesita para el despacho de aduanas, para el despacho de importación en su país o para retirar del puerto esa mercancía. Pero luego esas documentaciones pueden ir directamente de exportador a importador, o pueden tener que pasar por un banco. Entonces, cuando pasan por un banco estamos hablando de dos formas, o la remesa documentaria o crédito documentario. Entonces empezamos con la remesa documentaria, luego veremos un poco el crédito documentario, y luego entraremos en
cómo se deben presentar los documentos en un crédito documentario. Bueno, entonces, la remesa documentaria, cobranza, como dice la Cámara de Comercio Internacional, al final no es más que el tratamiento de documentos por parte de un banco para conseguir o bien el pago o bien la aceptación. Realmente la norma dice que también puede ser con otras instrucciones, o sea, es pago, aceptación o cualquier otra instrucción. O sea, gestionar documentos. Ahí un poco la palabra clave es que el banco lo que hace es tratar, gestionar esos documentos. Bueno, entonces, están reguladas por esa norma que tenéis ahí, la 522 de la Cámara de Comercio Internacional. Y lo que es el esquema básico, bueno, pues el exportador envía la mercancía, obtiene la documentación, esa documentación se entrega al banco para que haga la gestión de cobro o de aceptación en base a esos documentos. Entonces, esos documentos se envían por el banco del exportador al banco del importador. El banco del importador recibe la instrucción, vamos a suponer que se entrega contra pago, entonces entrega los documentos y le cargan cuenta. Si le entrega los documentos, el banco está obligado a cargar, o sea, es algo que es un compromiso del banco, pero el compromiso es de hacer esa gestión, no va más allá. Y luego, pues lo que hace es que los fondos, digamos, el reembolso, pues sigue el camino contrario, ¿no? Del banco del importador al banco del exportador, del banco del exportador al exportador, ¿no? Ese es el esquema de una remesa documentaria, ¿no? Tener en cuenta que, bueno, pues hay distinta tipología de remesa documentaria, pero al final llamamos remesa simple cuando hablamos de un documento únicamente financiero, cheque, pagaré, letra, y se gestiona únicamente ese documento, y llamamos remesa documentaria cuando se gestionan documentos comerciales, o sea, el resto de documentos, que no son financieros, o se gestionan los documentos comerciales y algún documento financiero. Pero en el momento que intervienen documentos comerciales, que son todos los que hemos visto antes, al final pues estamos hablando de remesa documentaria. Las modalidades de pago o de gestión vienen ahí un poco las siglas, porque a veces el argot se funciona mucho con siglas, pero bueno, es Delivery Against Payment, ¿no? O también conocido como Cash Against Payment o Cash on Delivery. Al final, las siglas lo que se entrega contra pago, o sea, documentos contra el reembolso, contra los fondos. Y la otra modalidad es la aceptación cuando es un pago diferido. Cuando es un pago diferido, el compromiso de pago es del importador, del que recibe la documentación de vuestro cliente, de esa empresa es el compromiso. Entonces, a veces ese compromiso que se quiere garantizar, y entonces lo que se exige es aceptación y aval bancario. O sea, hay remesas documentarias que van contra aceptación y aval bancario, para cubrir ese riesgo del pago diferido. Porque claro, en el momento que se sueltan los documentos, pensar un poco en lo que hemos dicho antes del BL, pues está soltando el control de la mercancía, ¿no? Y estás haciendo que el cliente pueda disponer de la mercancía. Claro, ¿cuándo puede interesar una remesa documentaria? Evidentemente, si una exportación, exportación a Europa no tiene ningún sentido. Una expedición por carretera a un país europeo que no haya aduanas, pues no tiene mucho sentido una remesa documentaria, ¿no? Tiene sentido cuando hay algún documento que la otra parte necesita para poder despachar. ¿Cuándo? Pues cuando hay un BL, cuando hay una aduana y se requiere un certificado de origen o una factura, cuando hay documentación que necesita si la mercancía al final ya resulta que la tiene el comprador, pues poca garantía nos da la documentación, ¿no? Si resulta que no gestionamos el transporte, porque no utilizamos ni ningún coter del grupo C ni ninguno del grupo D, nosotros como exportadores no gestionamos el transporte, tampoco tenemos el control de la documentación. Con lo cual es recomendable, o si queremos buscar este medio de pago, pues que se utilicen los Incoterms C y D, los del grupo C y del grupo D, y que pues que se utilicen con un juego completo de documentación necesaria, imprescindible para que el importador pueda retirar la mercancía. Ahí es cuando tiene más sentido en cuanto a seguridad de cobro la remesa documentaria, ¿no? Bueno, los bancos que hacen en la remesa documentaria, pues ya veis que es gestionar los documentos según las instrucciones, pero no se comprometen del buen fin de ese resultado. O sea, puede ocurrir que se gestionen los documentos
llegan los documentos al banco del importador en Marruecos y resulta que el cliente marroquí no paga, no retira los documentos y nos encontramos bien con una documentación, si se ha hecho bien, completa, que nos permite disponer o recuperar la mercancía que está en Marruecos, pero con un problema, pues porque el problema está que la mercancía pues está en otro país, puede haber entonces pérdida, hay coste de almacenaje, hay que buscar otro segundo comprador, si no se retira la mercancía luego entra en subasta, etcétera. No deja de ser un impago, al final es un impago, ¿no? Claro, un impago en el que no he perdido la mercancía, pero es un impago. Bueno, entonces, ¿cómo se puede solucionar estos riesgos? Pues con la siguiente figura que os muestra aquí, ¿no? Que conocéis seguramente, que es el crédito documentario. El crédito documentario, ¿qué busca? Bueno, pues también busca gestionar los documentos, pero además con un compromiso ya de pago por parte de un banco, ¿no? Entonces es un acuerdo irrevocable y que constituye ese compromiso firme del banco emisor para honrar una presentación conforme. Bueno, esto es la terminología de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Honrar una presentación conforme se puede traducir al final como, aunque tiene distintas acepciones, ¿no? Como que se paga, ¿no? Al final el banco se compromete a pagar de forma irrevocable y lo vemos un poco en este esquema, ¿no? Claro, aquí el esquema empieza ya en este caso por el importador. Ya no es el exportador el que inicia el proceso, sino que es el importador que solicita al banco la emisión de un compromiso de pago irrevocable a favor del beneficiario, que es el exportador, ¿no? Ese compromiso de pago se emite a través de una entidad, que normalmente es el banco del exportador, que puede cumplir distintas funciones, ¿no? Puede ser un mero banco avisador, puede ser un banco que además está designado para tramitar los documentos, o incluso puede ser un banco que está designado para añadir su propia garantía, ¿no? Que sería un caso de una confirmación de crédito documentario. Esto es lo que llamamos la fase de emisión del crédito documentario, y a partir de ahí el esquema un poco global de un crédito documentario es el de una remesa documentaria. O sea, aquí se añadiría luego la utilización del crédito en base a documentos y luego el reembolso. Tendríamos esas tres fases. Pero si añadimos esta primera, estamos con el esquema de un crédito documentario. El principal es ese compromiso, pero ese compromiso siempre condicionado a la presentación conforme. El artículo 2 de la UCP 600, la UCP 600 es la norma que regula los créditos documentarios, la norma de la Cámara de Comercio Internacional que regula los créditos, ¿no? Entonces, define claramente que una presentación conforme, una presentación de documentos, una presentación documental conforme, tiene que cumplir con los términos y condiciones de que marca el crédito. El texto, el convenio del crédito documentario, tiene que cumplir con lo que marca ahí. También tiene que cumplir con la norma. La propia UCP 600 marca unas normas, que vamos a ver un poquito las principales normas respecto a documentos, y luego tiene que cumplir con las prácticas bancarias. Que las prácticas bancarias se recogen en otra publicación, que son las ISBP. Aunque no solamente son las ISBP, las prácticas bancarias son más amplias, pero bueno, vamos a decir que a nivel de soporte se publican en esas ISBP, que precisamente la última versión es del año pasado. Entonces, ¿qué es esa? La 745 de la CCI. Habría que ver, para ver si un documento está bien, o a la hora de preparar un documento, habría que ver las tres normas, por así decir, el propio crédito documentario, la UCP 600 y las ISBP. Y con esas tres normas habría que confeccionar la factura, el packing list, el BL, todo. Evidentemente no se suele hacer así. Al final lo que suele hacer es confiar en un banco que te está revisando los documentos, que te está comprobando que efectivamente van conforme a la UCP 600, que está cumpliendo con el crédito, tal, o el banco designado para gestionar esos documentos. Por eso suele ser tan importante designar al banco de aquí, porque se pueden designar a un banco fuera. Bueno, entonces, en lo que es la presentación documental, aparte de mirar las normas y el propio crédito documentario, hay que tener en cuenta las fechas, ¿no? Entonces, las fechas, tener en cuenta que hay una fecha máxima de vencimiento del crédito, que es la fecha máxima para entregar documentos, y luego hay una fecha de presentación en función del embarque. Entonces, claro, hay que controlar los tres datos, la fecha máxima de
o de vencimiento del crédito, la fecha máxima de embarque y la fecha de presentación, que son unos días a contar a partir del embarque. Si el crédito no dice nada, son 21, pero se puede poner la cantidad que se quiera, es lo que se acuerde, ¿no? Pero si no pone nada, hay 21 días desde que se embarca para entregar la documentación en el banco donde esté designado, que es utilizable el crédito documentario, que puede ser en el banco del exportador aquí o puede ser en el banco emisor en Beirut, donde sea. Bueno, y luego otro punto que se me había pasado comentaros es que, los documentos, los datos de los documentos no tienen que ser idénticos. No es necesario que sean idénticos, menos alguna excepción, que ya comentaremos, como en el Notify, algún tema así de un BL. Pero no te pueden ser contradictorios con los documentos, al menos requeridos en el crédito. No se puede, los documentos no tienen que cumplir, digamos, que no sean contradictorios entre sí también. Si pones un dato de número de pedido en una factura, pues en el packing list tiene que venir el número de pedido, el mismo. No se puede poner otro número, no tienen que ser contradictorios. Pero es lo que en los datos del documento, en cualquier otro documento requerido o en el crédito. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el examen de documentos que no son ni los documentos de transporte, ni de seguro, ni de factura comercial? Los documentos de transporte, seguro y factura comercial los vamos a ver más en detalle, pero los que no son ninguno de estos documentos, esos certificados que hemos comentado, ¿no? Pues siempre que se van a aceptar tal cual estén emitidos, siempre que el contenido parezca cumplir con su función. O sea, si nos piden un certificado de calidad en un crédito documentario y no nos ponen el crédito documentario que tiene que ser emitido por esta empresa, por esta otra, y qué es lo que tiene que contener ese certificado, los bancos vamos a admitir cualquier certificado que ponga que es certificado de calidad o que represente un poco el contenido que está certificando una calidad. Pero por eso muchas veces hay documentos que vienen como muy detallados en el crédito documentario porque son de este tipo, que si no se detallan, pues pueden valer cualquier documento que en apariencia cumpla la función. Y luego, si hay una condición en el crédito documentario y resulta que no hay una base documental para comprobarla, los bancos no la consideramos como no puesta. Si lo que no se puede comprobar, si se pone una condición X, ¿no? Pues y que resulta que no hay ningún documento. Por ejemplo, hay que hacer este certificado antes del embarque. Es un certificado de análisis antes del embarque. Tiene que haber un dato en el certificado que demuestre que se ha realizado antes del embarque. Pero si se dice, bueno, hay que hacer, la mercancía tiene que ser de calidad de primera. Esta mercancía tiene que ser de primera. Como no haya un documento que ponga que sea de primera, es como si no pondría nada. O sea, al final lo que vemos son documentos. No miramos la mercancía ni hacemos ningún tipo de control del tema. Bueno, las direcciones. Las direcciones en los documentos no hace falta que sean exactamente las mismas. La norma prevé que una empresa pueda tener varios centros productivos o varios centros administrativos con varias direcciones y que no sean exactamente las mismas en un documento o en otro. Lo que sí exige que sean del mismo país. Y eso tiene una excepción que viene más abajo, que son los datos de contacto. O sea, los datos de contacto en el de consignatario o de la parte del Notify de un documento de transporte, esos datos tienen que ser exactos. Claro que tiene su lógica, ¿no? Al final es la parte que recibe la mercancía, tiene que ser la dirección exacta, y la que hay que notificar que ha llegado la mercancía, etcétera, también tienen que ser unos datos de contacto exactos, ¿no? El resto pues no es necesario que sean los mismos, el resto de documentos. Luego, es una pregunta que sí me suelen hacer algunos clientes, es el tema de los errores ortográficos y mecanográficos y tal. A ver, los errores ortográficos, la norma de la ISBP determina que no son una discrepancia, pero tienen su peligro, porque, claro, ¿qué se considera? A no ser que modifiquen su significado. Claro, ¿qué se considera que modifica su significado? Pues ahí hay algunos ejemplos, que son los ejemplos que pone además la Cámara de Comercio Internacional. A ver, no se considera una discrepancia que en vez de
machine, pues lo digo como está escrito, se ponga machine. O que venga model, o sea, bailada la D y la L en vez de model, ¿no? No se considera contradicción. Claro, pero si pones model 123 y resulta que has puesto en model 321, claro, se considera que ahí estás cambiando de modelo, es otro modelo. O sea, ahí se considera que es un dato que está cambiando el significado y eso no es un error ortográfico, no se considera error ortográfico, sino que puede ser otro modelo, es dato contradictorio, discrepante. Bueno, cuanto a las firmas, las firmas, cuando un documento pone que tiene que estar firmado, no tiene que estar firmado a mano necesariamente, ¿vale? Firmas de cualquier, no iba a decir de cualquier manera, no, pero prácticamente, ¿vale? La firma facsímil, firma perforada, el sello, un símbolo, cualquier medio que sirva para autenticar el documento, ¿no? Y luego cuando hay que legalizar, pues también, hay que hacer un visado de un certificado, de una factura, pues vale cualquier firma, marca, sello que en apariencia satisfaga ese visado, ¿no? Bueno, entonces, después hay una serie de, ya veis, de normas. Estas son las normas generales, luego ya hay normas para cada documento. Y después de esas normas, el banco designado, el banco confirmador o el banco emisor, va a determinar si la presentación de los documentos es conforme o no. Entonces, esa determinación la tiene que hacer en un plazo de 5 días. 5 días hábiles bancarios desde el día siguiente de que se han recibido esos documentos. Entonces, las posibilidades que tiene para, bueno, pues para contestar, digamos, es o bien si hay un rechazo, que tiene que decir qué discrepancias se han producido, todas y cada una de ellas, y luego tiene que decir también en qué situación se queda la documentación. O sea, tiene que decidir si esa documentación se devuelve o se queda en espera de instrucciones. La mayoría de los casos se queda en espera de instrucciones para que el ordenante del crédito determine si acepta o no acepta los documentos. O sea, si al final, pese a tener esas discrepancias, acepta la documentación, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, y entonces con esa documentación retira la mercancía, se reembolsa el crédito y ya está, ¿no? Si seguimos el proceso un poco más gráficamente, ¿no? El banco emisor, vamos a poner que es el banco emisor, recibe los documentos y tiene que determinar si es conforme o no. Si es conforme, está claro, entrega los documentos y se acepta el pago. O se paga ya o se acepta el pago si es un pago diferido. Si resulta que no son conformes y el banco rechaza, pues cabe pues, la posibilidad de coger y comunicárselo diciendo que están a disposición del presentador o que se devuelven, pero también cabe la posibilidad de comunicarle al ordenante si los quiere o no aceptar, ¿no? Si los acepta el ordenante, bueno, si los rechaza está claro, ¿no? Que estamos en la situación anterior, pero si los acepta, el banco tiene la posibilidad de rechazarlos, y entonces estaríamos en la situación anterior, y entonces si acepta el ordenante y acepta el banco, es cuando entonces se entregan los documentos y se procede al reembolso. Entonces, claro, este tiempo, el tiempo que suponiendo que no son conformes, el tiempo en que el ordenante acepta o no acepta, el banco entonces acepta o no lo que indica el ordenante, pues el tiempo ese no tiene límite, eso no son 5 días, Los 5 días es para la primera revisión, para determinar si son conformes o no conformes, en el primer nivel. Bueno, entonces, vamos a entrar un poco en el detalle de los documentos al menos principales. La factura comercial, las características que tiene que tener es que debe ser emitida por el beneficiario del crédito documentario y siempre a favor del ordenante. Tiene que estar emitida en la misma moneda del crédito documentario y no necesariamente tiene que estar firmada, o sea, no es obligatorio que esté firmada. Claro, todo esto, salvo que el crédito la pida firmada. Pensar que tiene que cumplir con lo que dice el crédito, con lo que dice la norma,
Con lo cual, si en el crédito específicamente dice que tiene que ser factura firmada, pues evidentemente entonces sí que tiene que estar firmada. Pero si no dice nada, no hace falta que esté firmada. Si está legalizada, debería decir por quién y en qué forma hay que legalizarla. Y la descripción de las mercancías, muy importante, tiene que ser como como pone el crédito. En el campo 45A, que es donde se describen las mercancías, ahí es donde debería plasmarse en la factura de forma literal. Otra cosa es que luego la factura especifique más cosas. O sea, puede ser que el crédito tenga una mercancía más genérica y luego la factura luego se detalle. Pero siempre recomendamos poner textualmente lo que pone el crédito y luego detallar, para que no se pueda discrepar en la factura. Tiene que tener el mismo Incoterm, evidentemente. El crédito documentario marca un Incoterm, la factura tiene que tener evidentemente el mismo. No lo pone en la diapositiva, pero es evidente, ¿no? El documento de seguro. Bueno, el documento de seguro tiene que estar firmado y emitido por una compañía de seguros, por un asegurador o por sus agentes o apoderados. Se puede aceptar una póliza en lugar de un certificado, pero no a la inversa. O sea, si el crédito documentario pide póliza, no se puede presentar un certificado de seguro. Si pide un certificado de seguro el crédito documentario, se puede presentar una póliza. Pensar que la póliza no deja de ser más que es el contrato y el certificado está certificando que hay un contrato. O sea que al final lo que tiene más peso, lógicamente el documento más valor es el contrato. La fecha, claro, de seguro no puede ser posterior a la fecha del embarque. Si se emite un seguro con fecha posterior, tiene que ser efectivo con la fecha no posterior a la de embarque. Claro, pues el seguro se hace para que cubra ese periodo, entonces tiene que tener las fechas correctas, ¿no? Bueno, tienen que estar cubiertos al menos desde origen hasta el destino indicado en el crédito, y luego tiene que incorporar pues que el importe asegurado en la misma moneda. Si no pone nada respecto al importe, el mínimo de cobertura tiene que ser el 110% del valor CIP o CIF, ¿no? El CIF o el CIP, ¿no? Ese es el importe mínimo de cobertura. El crédito puede indicar que ese porcentaje sea muy superior, pero el mínimo es ese. Sí. Esto está en la norma de cómo tiene que ser el seguro. Yo casi todo lo que os estoy exponiendo es UCP, casi todo. Cuando es alguna cosa que es ISBP, que es la otra norma que entra más en el detalle, pues el idioma de los documentos, tal, que igual no he entrado yo tanto ahí en esta ponencia, lo pongo en la diapositiva, que es ISBP. Por ejemplo, los errores tipográficos, ortográficos, eso no es UCP, eso es ISBP. Pero bueno, al final los bancos estamos obligados a cumplir las dos, O sea que al final, pero bueno, que serían, vamos a decir, lo que aparezca en la ISBP también es de cumplimiento por las entidades financieras, ¿no? De todo el mundo. Siempre que el crédito esté sujeto a la UCP 600, está sujeto a la normativa de revisión documental de las ISBP. O sea, una es como si fuera interpretación de la otra, ¿no? Pero bueno, tiene que poner expresamente que está sujeto a las UCP para que un crédito esté sujeto. No lo he dicho, pero bueno, eso tiene que indicarlo expresamente. Normalmente no se pone UCP 600, se pone UCP latest version, ¿no? En el campo de los primeros, no me acuerdo el número, pero aparece ahí que está sujeto ese crédito. A ver, los créditos documentarios, prácticamente la totalidad, yo creo que están regulados por la 600. Quiere decir que hay pocos bancos que emitan créditos que no estén sujetos a la norma. Así como las garantías bancarias, hay más diferencias ahí de unos bancos a otros, unos se sujetan a una norma, otros a otra, otros a ninguna, a las leyes estatales y tal. Pero el tema de créditos es muy extendido, vamos, la UCP es extendida. Entonces esto es UCP, sí. Entonces, claro, si aparece que el seguro tiene que ser a todo riesgo, muy habitual, ¿no? Seguro a todo riesgo, es prácticamente como no decir nada, porque el todo riesgo, cualquier documento que lo ponga, los bancos lo vamos a considerar como válidos. Es una terminología confusa. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar las cláusulas del Instituto Asegurador de Londres, que determina exactamente
qué riesgos están cubiertos, cuáles no, que son las ICC, ¿no? Las ICC, las C, las B y las A. En el conter CIF y CIP obliga únicamente a la suscripción de un seguro de ICC C, o sea, el de nivel, digamos, más bajo de cobertura. El nivel A, que sería el de más alta cobertura, tampoco es todo riesgo. Bueno, no es todo riesgo, porque hay un montón de exclusiones. Y las principales son dos cláusulas que se suelen incorporar, que son la de guerra y luego la cláusula de revueltas, conmociones civiles y todo esto, ¿no? Entonces, el todo riesgo podría ser una ICCA más guerras, más huelgas, revueltas y conmociones civiles. Pero bueno, pero poner todo riesgo, ya os digo, no... cada compañía de seguros puede considerar todo riesgo lo que le parezca. Bueno, el certificado de origen. Bueno, lógicamente está relacionado con la factura, con la mercancía facturada y lo que intenta es verificar el origen de esa... Tiene una función aduanera. Ya os he dicho que la Unión Europea se emite en las cámaras de comercio y hay una serie de certificados de origen especiales, ¿no? Hay algunos que incluso son específicos de países. Ese que aparece ahí, el DA59, es específico para la República de Sudáfrica, ¿no? Y el ATR es específico de Turquía. O sea, hay una serie de certificados de origen específicos, pero bueno, los más habituales son el EUR 1 para todos los países que tienen acuerdo con la Unión Europea y que se he puesto ahí, ¿no? Que son esos países de la Asociación Libre de Comercio Europea, países y territorios de ultramar, que son las colonias, antiguas colonias de los países europeos, y luego la Convención del OME, que son los África, Caribe y Pacífico. Estos utilizan EUR 1. El certificado de origen que hay que emitir es el EUR 1. Y luego el Form A o Forma A, este es el sistema de preferencias generalizadas. Este es para importación, o sea, este es un acuerdo de importación. Y este es el que se requiere cuando se importan mercancías, por ejemplo, de Asia, ¿no? De China, de India, tal, se requiere el Forma para import. Y hay algunos, ya les pongo ahí como ejemplo el de Nigeria, ¿no? Que combina el origen y el valor. O sea, en la mayoría de los países hace falta la factura y el certificado de origen para lo que es la gestión aduanera, y en algunos países pues se incorporan el valor en el documento de origen y con ese suficiente. Es el caso de Nigeria, ¿no? Bueno, el packing list y el wait list no tiene más misterio, ¿no? Al final, que el documento cumpla su función, ¿no? Incluso se permite que no tenga el título de packing list y wait list, ¿eh? Y nosotros, los bancos, solo comprobamos los importes totales, ¿eh? No vamos a comprobar las sumas parciales ni nada de eso. Si hay un error en una suma parcial, no se considera que el documento es discrepante, ¿eh? O sea, no entramos en esos cálculos, ¿eh? Bueno, el certificado de análisis, inspección y calidad nos comentará Jaime mejor luego todo el tema de AENOR, ¿no? Pero bueno, al final es un documento que tiene que ir firmado a efectos de crédito documentario, digo, ¿eh? Puede ir también con el título que se requiera, pero también puede ir sin título siempre que cumpla la función. Hombre, yo siempre recomiendo que poner el título, ¿eh? Porque yo, Banco Sabadell, puedo considerar que cumple la función, pero el Banco Bank of China puede considerar que no está cumpliendo bien el texto de ese documento, no cumple exactamente la función, con lo cual mejor poner el nombre y ya está, ¿no? Bueno, claro, si se requiere un análisis previo al embarque, hay que poder demostrar que, o sea, tiene que haber fecha de embarque o tiene que haber un texto que indique que el análisis ha tenido lugar antes del embarque, o algún título que indique que es un pre-shipment, ¿no? Certificate. Vale, y si te dicen que el emisor tiene que ser independiente, oficial, pero no te dicen quién, cualquiera. Hay que especificar. Vale. Bueno, entonces, en los documentos de transporte no me quiero detener mucho, entonces, porque lo vamos a ver también con Víctor, y lo único deciros que cada documento tiene un artículo de las UCP, que los tenéis ahí. El 19 es para el documento multimodal, el BL está en el artículo 20, y el SIWI Bill, que es un documento no negociable, es el 21. Luego estaría el Charter Party BL, ¿no? Que ese sería el contrato de fletamento,
Y luego el siguiente artículo es para el Airway Bill, para aéreo, el siguiente para terrestre, carretera, ferrocarril, navegación, que los principales son el CMR, el Airway Bill, ¿no? Para lo que es ferrocarril. Y luego hay otro artículo que es para el resguardo de mensajería, ¿no? De courier y tal. Bueno. Entonces, voy a hablar en general de los documentos, ¿no? Porque todos los documentos tienen muchas condiciones en común. Tienen que indicar el nombre del transportista, excepto el charter party, que en vez del nombre del transportista tiene que indicar el nombre del fletador o del propietario, que lo tenéis un poco más abajo. Tiene que estar firmado por el transportista, excepto el charter party. El charter party es el contrato de fletamiento, cuando lo que haces es alquilar un barco entero, ¿no? El capitán tiene que ir firmado por el capitán en el caso que sea un BL, por el capitán, o un Seaway Bill, ¿no? Tiene que ir firmado por el propietario fletador en el charter party, ya hemos dicho, o por cualquiera, o sea, transportista, o capitán, o propietario fletador, o cualquiera de los agentes que estén actuando en representación de, pero tiene que indicar que está actuando como agente en representación de cualquiera de ellos. Luego hay que indicar cómo se recepciona la mercancía. Hay que indicar si está despachada, tomada para carga o recibida. Y en el caso de los marítimos, que son puede ser el multimodal, el BL, el Seaway Bill o el charter party, embarcada a bordo. Indicar cómo se recepciona la mercancía. La fecha de embarque, en principio, es la fecha de emisión del documento, menos en los que son marítimos, ¿no? Que esos documentos se indica una fecha de anotación a bordo o de embarque efectivo. Y luego los originales a entregar en el marítimo es el juego completo, ¿no? El full set que se llama, y luego en el aéreo lo que hay que entregar es el original para el consignador, lo mismo que carretera. Entonces, y luego en cuanto al transbordo, aunque el crédito lo prohíba, el crédito documentario, en determinados casos son aceptados los transbordos, ¿no? Y al final son en la mayoría, siempre que haya contenedor, todo lo que es marítimo y hay contenedor, se considera que puede haber transbordo. Porque, en el contenedor va implícito el transbordo. O sea, el medio de transporte de contenedor no se entiende sin transbordo, ¿no? Entonces es aceptable aunque el crédito lo diga que no. Y luego también es aceptable en el aéreo, en el de carretera, y el que no es aceptable es en el charter party o en un BL que sea port to port, o sea, de puerto a puerto, o sea, que no sea un BL multimodal, ¿no? de contenedor. Ahora lo vemos un poquito más. Tenemos dos grandes grupos de BLs, ¿no? El Marine Bill of Lading, ¿no? La mercancía se embarca de un puerto a otro, del puerto A al puerto B, pero si veis en el dibujo, al final estamos hablando de mercancías normalmente de graneles, combustibles, etcétera, que no viajan en contenedor. Estos están regulados por el artículo 20 y son los Incoterms marítimos, exclusivamente marítimos, el FOB, el CIF, el CFR. Ahí tenéis distintos nombres, se puede llamar Marine Bill of Lading, Ocean Bill of Lading, Port to Port, Onboard Bill of Lading, de muchas maneras, pero al final es este tipo de Bill of Lading. Y el más habitual, que sería el Multimodal o Combined Transport Bill of Lading, que claro, la principal diferencia es que en lugar de puerto de embarque hablamos de un lugar de aceptación, y en vez de puerto de descarga un lugar de entrega, ¿no? Que son los 5 TERs multimodales, ¿no? El FCA, el CIP y el CPT. Y estos son documentos que se reciben para transporte. No se recibe on board, sino que se recibe para transporte en la mercancía. Bueno, son dos formas al final son dos formas de transporte, que cada una tiene sus documentos, sus Incoterms, y tiene que ser coherente todo, ¿no? La evidencia de a bordo es muy diferente. En el caso de un onboard está preimpreso, y aparece un SIP onboard preimpresa. En el caso de un multimodal se recibe para transporte, lo que os he dicho, ¿no? Y aparece ese texto de alguna manera en la letra del BL, ¿no? Claro, cuando en un documento de estos tipo de recibido para embarque o para transporte, ¿no? Aparece un buque o un puerto previsto, el intent de test es previsto, pues aparte tiene que indicarse
la fecha de embarque, el barco y el puerto. A modo de gráfico tenéis un poco de esquema, tenéis este cuadro, ¿no? Según cómo sea, ahí veis el tipo de BL, onboard o receive for shipment, y luego tenéis aquí tres posibilidades, que el lugar de recepción sea el puerto de embarque sin pre-carriage, que sea diferente sin pre-carriage o que sea diferente pero con pre-carriage. Y veis a la derecha ahí en el cuadro lo que tiene que tener o sea, si es necesario añadir una información, unos datos al BL, ¿no? Ya veis que estábamos en el caso de que había pre-carriage y es un receive for shipment, entonces tiene que indicar onboard, fechado, con buque y puerto. Así podéis saber, porque a veces parece que pedimos los bancos el tema del onboard con fecha y tal, porque de forma arbitraria, ¿no? Y dices, joder, a veces me piden, otras veces no. Pues ese es el motivo, es este. Bueno, los documentos que tienen títulos pueden ser al portador nominativos a la orden, y luego este es el documento marítimo que no es título valor, el Seaway Bill, o sea, es parecido al Airway Bill. Al final son documentos que sí que evidencian la existencia del contrato y la recepción de mercancía, pero que para entregar la mercancía hay que identificarse. Se entrega al que está consignado. Bueno, hay otros tipos de BLs. Uno que hemos comentado, que es el Charter Party, que es cuando hay un contrato de fletamiento de un buque entero, ¿no? Contrato de alquiler, frente a la operativa, digamos, más habitual de los buques, que es la operativa de línea, ¿no? De línea de transporte. Bueno. Y luego está el abreviado, el Short Form Bill of Lading. Y luego, si entramos en el aéreo, pues al final estos son muy parecidos, ¿no? Porque es también nominativo, no es transmisible, bueno, se recibe para transporte, hay tres originales y 9 copias, y bueno, sí es importante que los códigos IATA de aeropuertos se admiten, su BCN en vez de Barcelona, pero no se admiten los códigos de IATA de las compañías. Hay que poner el nombre exacto de la compañía aérea, British Airways o BA. Vale. Bueno. Y luego están los documentos de transporte por carretera, bueno, el CMR, que también tiene exactamente las mismas características, también nominativo, no transmisible. Tener en cuenta cuando se pide un documento limpio, que no es necesario que aparezca clean en el documento, que las navieras no lo suelen poner, además. Suele haber. Entonces, no hace falta que ponga clean expresamente. Lo que no tiene que ocurrir es que no tenga ninguna marca el documento, que no tenga ninguna anotación de que la mercancía está dañada o el embalaje está mal o lo que sea. Vale. Entonces, bueno, y luego hay un documento el de entrega al transitario, que a efectos de la UCP no es documento de transporte, porque sería el documento no con el transportista, sino con el transitario, ¿no? Pero se regula entonces con el 14F. Y luego, por terminar, un tema que me comentó Víctor además el otro día, no ayer, ¿no? El tema de la presentación electrónica, ¿no? Me dice, ¿vas a hablar de la presentación electrónica? Hombre, la presentación electrónica, la verdad es que todavía está en una fase muy inicial, y eso que la norma, que es esa, la UCP, es de 2002. O sea, se podría presentar toda la documentación de forma electrónica en vez de en papel. Y el banco del exportador podría transmitir electrónicamente esa documentación al banco emisor. Pero ese paso todavía no es tan fácil, porque bueno, pues yo creo que bueno, evidentemente la Cámara de Comercio sí nos da el certificado, bueno, no nos da, lo sacamos por online, ¿no? Por el certificado electrónicamente. Las facturas se podemos hacer electrónica. El problema muchas veces está en los BLs, ¿no? Yo creo. Si no, Víctor me corrige, ¿no? Que con las navieras todavía BLs electrónicos y esto es complicado. Entonces, aunque hay una regulación, tanto presentación electrónica como presentación mixta, parte de la documentación en papel, parte de forma electrónica, y el crédito se puede sujetar, pero tiene que ponerlo, a la UCP, con lo cual se podrían presentar documentos entre los bancos de forma electrónica, todavía no está funcionando en la práctica, ¿no? Y bueno, Víctor, cuando quieras. Sí, ir preguntando, intentando el rato.
¿Hay que acordarlos entre el exportador y el importador, o el importador tiene que exigirlos? ¿Cómo se...? A ver, los documentos deberían estar pactados entre el comprador y el vendedor. A ver, al final, normalmente, el que necesita esos documentos es el importador y sabe exactamente en su legislación o en su aduana, en el puerto, etcétera, qué requisitos necesita para despachar, ¿no? Y qué documentación necesita él a su vez para sus sistemas internos, de contabilidad, etcétera, sus temas fiscales y tal. Entonces, es normalmente el importador, que es el ordenante del crédito documentario, ¿no?, el que suele marcar, ¿no?, qué documentos necesita. Pero claro, tiene que ser de una forma consensuada, porque el exportador tiene que tener muy claro que los puede cumplir. O sea, que va a poder cumplir en la fecha que marca el crédito con esa documentación, y suele ser peligroso, aunque a veces es inevitable, que no haya ningún documento que dependa de la otra parte, ¿no? Que dependa de un tercero, pues depende pues de una empresa de transporte, de una empresa de seguros, de una institución, una cámara de comercio, no es mayor problema normalmente, pero claro, que dependa de que el otro del visto bueno, pues un certificado de puesta en marcha, estos temas. Lo que pasa que en determinados sectores es inevitable que al menos una parte del crédito documentario sea pagadera contra algún documento digamos de inspección del propio comprador, ¿no?, que está verificando que esa máquina está funcionando, de que está... Pero bueno, tiene que ser consensuado, tiene que ser sin duda consensuado. Y si un exportador recibe un crédito con una documentación que no se corresponde, o que no entiende, o que no cree que va a poder cumplir, habría que modificarlo. Antes de la factura comercial, antes de emitir las facturas, ¿no? Sí, entre el pedido y la factura. Ahí la modificación, o sea, las modificaciones deberían ser primero un poco, o sea, si ocurren modificaciones deberían ser pues porque no se ha definido bien cómo debería ser el crédito, ¿no?, que debería ser en la fase, digamos, del contrato, cuando se gestiona la operación, ¿no?, el medio de pago y tal. Que muchas veces pues gastamos pues mucho tiempo y tal, como tiene que ser, en definir la mercancía y otros elementos de la operación comercial, y no tanto como tiene que ser el pago. Se suele poner crédito documentario irrevocable y nada más. Eso pues como casi es como no decir nada, ¿no?, porque crédito documentario irrevocable se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Entonces, debería ser ahí. Si ahí está bien definido, luego puede ser que recibas un crédito que no se corresponde con lo pactado, o si no lo has pactado con la idea que tenías. Y entonces el momento de recibir es el mejor momento, porque el momento que ya vas fabricando o comprando para luego vender, o ya vas avanzando en la fase de comercial, ya estás más pillado a la hora de modificar, estás más en manos del otro de que te quiera luego modificar o no. Para modificar un crédito, lógicamente, el ordenante tiene que aceptar, el banco emisor, si hay banco confirmador, todas las partes tienen que aceptar la modificación. Entonces, cuanto antes, si ya encima ya tienes la mercancía enviada, pues igual ya no hay manera de que te lo modifiquen. O sea, es siempre pedir cuanto antes eso. Una pregunta, es que lo de los DLs y las transbordos no te hablan, muy rápido. Ah, vale. Luego lo va... Sí, a ver, tú en el... Vamos a decir que el crédito, hay un campo que te dice prohibidos o no. Eso es. Entonces, vamos a poner que el crédito, hombre, si están permitidos, está claro, están permitidos, ¿no? Pero el tema es cuando el crédito en ese campo ponen prohibidos, ¿no? Entonces, en ese campo te pone embarques prohibidos si el transporte es por contenedor. Están permitidos. O sea, si es marítimo, ¿no?, es un BL, pero y se puede evidenciar que hay contenedor, ¿no?, porque está permitido, aunque lo ha puesto. Eso es. Aunque el crédito ponga que están prohibidos, no te pueden discrepar en el crédito porque se evidencia un transbordo, ¿no? Si el transporte es por carretera, por aire, o sea, por avión o por ferrocarril, todo eso también están permitidos. El único caso que valdría esa prohibición del crédito a que no se pueda transbordar es cuando es el charter party, ¿no?, que es un barco entero, ¿no?, es una situación, bueno, con barcos pues un contrato de fletamiento, que se contrata un barco entero. Entonces ahí sí que, si está prohibido en el campo ese, no se puede transbordar. Tampoco es tan habitual que se transborde ese tipo de barcos, y sí, en cambio, es muy habitual que se transborden contenedores. Eso es.
Por eso precisamente es un poco aunque la única manera de prohibir de verdad es que lo pongan en ese campo y que luego además en condiciones adicionales se ponga que la UCP en ese artículo que dice que sí están permitidos, ese artículo no tiene validez, con lo cual ahí sí que están prohibidos del todo. Pero tendría que venir prohibido en un lado y luego en condiciones adicionales que...